Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Simax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus. Regresamos con Agárrate. Quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Nosotros recomendamos a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo que necesitas para obtener la certificación laboral y además te la van a patrocinar. Así que comunícate con nuestros aliados de UCIA Legal, el número telefónico que tienes en pantalla, y la primera cita va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate y vamos a hablar del conflicto que hay entre Israel y Palestina. Invitamos a Luis Betancourt, que es un colega especialista en estos conflictos del Medio Oriente. Tenías tiempo que no venías. Hace mucho tiempo, Patricia. Me siento muy feliz de estar aquí contigo. Yo también. Apenas ayer le dije, Roberto, bueno, Luis Betancourt es el propio para tratar este tema. Además, ¿sabes por qué? Ajá. Porque es que el maniqueísmo es una cosa tremenda y las cosas no son ni en blanco y negro. Exacto. Hay muchas cosas que envuelven todo y los medios de comunicación comunes del mainstream media manejan todo con ese maniqueísmo y no es así. Sí, porque yo creo que si Israel cojea de una pata, por decirlo de alguna manera, es porque no sabe o no sabe decir su verdad o no la sabe propagar. Y de eso se valen los que quieren hacer creer que este conflicto tiene que ver con, lo dramatizan en el sentido humano y no se van, para que se olvide la parte del terrorismo, que es lo delicado de todo esto, ¿no? De los grupos terroristas que se amparan en la religión, se amparan en los libros bíblicos para asesinar, para perseguir, para cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces, es difícil explicar el conflicto, pero, por ejemplo, en esta oportunidad te dice que todo comenzó porque en Israel se desalojó a varias familias de palestinos de sus casas y ahí comenzó todo. Todavía no los han desalojado. Está el proceso de desalojo. Un proceso judicial. Un proceso judicial ya fue a la corte. Y lo que sucede es que estas familias que regresaron, que hubo un video muy maluco de unos judíos que llegaron como llegué a mi casa y no es así, tienes que esperar a que el proceso judicial termine, ¿cierto? Ah, es que eso fue una bravuconada. Una bravuconada. Ahora, okay. Lo que sucede es que estas personas, el conflicto viene desde mucho antes, claro, y no vamos a hablar de la parte de hace 100 años, pero sí de 1948, cuando fue la Guerra de Independencia, porque muchos judíos que ya vivían allí, en ese mismo lugar, y que habían comprado esas viviendas, que habían comprado muchos territorios, fueron desalojados. ¿Por qué? Porque el mandato británico posteriormente le entregó a Jordania esa parte, entonces los palestinos comenzaron a ocupar esas viviendas. Ahora, estas personas regresaron y dijeron, aquí tengo el título de mi casa. Ahora, van a la corte y la corte dice, sí, ese es el título de tu casa. Es un conflicto que es diferente, es difícil de explicar y de entender, pero por eso hablo yo del maniqueísmo, porque los medios de comunicación, el mainstream media, dice, el sionismo, los sionistas están desalojando a esta pobre gente.
Hace unos años también desalojaron a unos colonos israelíes que habían comprado y edificado sus casas, pero por los acuerdos los desalojaron. Porque Judíos. no era territorio, porque no era No, territorio. porque llegaron a los acuerdos entre las dos partes y estas personas que son simplemente víctimas que están allí en medio de una guerra. Es que las guerras han cambiado. Pero imagínate en Venezuela, si regresa la democracia, Ahora estaba pensando la en eso. cantidad de personas que han sido expropiadas querrán que les devuelvan su propiedad, ¿no? Que compraron sus tierras, que Que edificaron las sus trabajaron, casas que las trabajaron. y llegan con un documento y dicen, esta es mi casa. Sí. ¿Cómo dirimes eso? En medio de un conflicto que tú no quieres afectar las dos partes porque están en un proceso. Ahora, eso está en un proceso. Ya la corte le dijo a estas personas, a los árabes que viven allí, les dijeron, estas propiedades les pertenecen a ellos porque desde 1948 pertenecían a sus familias. Ahora, se quieren quedar, tienen que pagar renta. Ellos dicen, ¿cómo vamos a pagar renta? Yo he ido a Jerusalén 10 veces, no sé cuántas veces. Jerusalén es una ciudad costosa. Aunque esta es la parte este, no es tan costosa como otras partes, pero una casa de esas vale $2.000. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a pagar esto? Pero es que esa es la realidad de todos a donde sea que vayamos. O sea que estos árabes palestinos también son unas víctimas. Ahora, viene la otra parte que tiene que ver con el conflicto, con los misiles, Ajá, con los ¿quién ataques. disparó primero? Después de esto. A ver, hoy terminó el Ramadán, ¿cierto? Sí. Que es el mes religioso, santo de los musulmanes, que tienen que estar orando, que deben dedicarse a eso, eso es lo que Se dice la supone que religión. no participan en guerras durante el Ramadán. No, pero desde hace muchas semanas vemos en los videos cómo han atacado a los civiles, sobre todo a los judíos ortodoxos. Es más, vi algunos videos de soldados israelíes protegiendo mujeres árabes que se vieron de pronto involucradas en medio de las protestas y de la piedra que tiraban todos estos jóvenes, porque estos jóvenes son utilizados. Es que han sido utilizados en Venezuela, están siendo utilizados en Colombia, de un lado y del otro, porque vuelvo a lo mismo, no todo es en blanco y negro. Ahora, yo sé que los palestinos tienen dos. Pero las imágenes más dramáticas han sido del lado palestino. Es decir, las víctimas más dramáticas han aparecido en los medios del lado palestino. Sí, claro, lo que pasa es que la explanada del templo, cuando tú vas a Jerusalén y tú ves que está la explanada del templo, allí es donde se reúnen ellos en la mezquita de Al-Aqsa, ¿cierto? Pero hay un muro y ahí es donde se reúnen los judíos. Yo lo he vivido de cómo los judíos nunca suben allí porque eso provocaría un conflicto, pero los árabes sí tiran piedra desde allá. A los que están yendo a su lugar religioso a simplemente celebrar su... Pero este conflicto de verdad se trata de religión. No. Porque vamos a hablar ahora de lo que es el Hamas, del ataque de Israel contra el lugar donde se encontraban unos jefes del Hamas. Eso es terrorismo. El Hamas es terrorismo. Hamas es una agrupación terrorista, es una agrupación suní, que hay dos partes, los sunís y los chiitas, aunque suní es apoyado por Irán, que es chiita. Ahora, hay dos partes en esta agrupación palestina. Está Al-Fatah, que ahora se llama la Autoridad Palestina, que el presidente es Mahmoud Abbas, que ellos son los que están en Cisjordania, y lo que le interesa a este hombre, que ha sido más político, es una figura política, es el presidente desde el 2008. Eso para mí es una dictadura. Desde el 2008 lleva ya 13 años allí en el poder, nadie dice nada, pero no importa. Pero él lo que busca es que se le entregue un estatus de Estado a los palestinos. Hamas no. Hamas es una entidad terrorista que usa el Islam, y el Islam no es una religión fundamentalmente. Es una filosofía política que usa la religión para poder controlar a las masas y avanzar en su objetivo ¿de qué? De tomar el mundo, porque el Islam, ¿qué dice? Debes tomar el mundo y extender el Islam a todas partes. Y el que no se convierta, ¿qué? Es más, hay lugares, ¿se acuerdas de ISIS? ISIS llegaba a un lugar, tomaba el lugar, y si tú no eras musulmán, si no te convertías, te dejaban vivir con una sola condición: tienes que pagar impuestos. ¿Eso qué es? Es un sistema. ¿Eso no es religión? Eso no es religión. Eso no es religión. Ahora, la otra parte, Mahmoud Abbas está en Cisjordania, pero en Gaza
está la agrupación Hamas, ¿ok? Si tú lees las noticias, Qatar acaba de llegar a un acuerdo con Israel, con Benjamín Netanyahu, para que Netanyahu le permitiera a Qatar entregarle 30 millones de dólares mensuales a Hamas. Y Benjamín Netanyahu dijo, ok. Tú te preguntarás, ¿cómo puede Benjamín Netanyahu permitir que le entreguen a una agrupación terrorista 30 millones de dólares al mes? ¿Por qué? Porque Hamas es el que controla y gobierna en Gaza. Es una cuestión política. ¿Es maluco? Sí, es maluco. Digamos que pero es un brazo político del terrorismo. Claro, es una agrupación terrorista, pero controla una zona política. Ahora, estaban todas estas personas en la mezquita celebrando su Ramadán, estaban los judíos, porque ¿qué pasó? El domingo celebraron el Día de Jerusalén. El Día de Jerusalén es el día en que en 1967, en la Guerra de los 6 días, las tropas israelíes llegaron a Jerusalén y retomaron a Jerusalén. No lo invadieron. Jerusalén la fundó el rey David. Ahora, de 1967, muchos colonos judíos compraron tierras, edificaron sus casas y ahora le están diciendo, esa casa está en Cisjordania, usted se tiene que ir. O sea que la cosa es de las dos partes. Ahora, si hay una cantidad de gente, miren cómo son ellos con la perversión. Si Hamas sabe que hay Jerusalén, allí donde están reunidos los judíos, a solamente unos metros, subiendo unas escaleras, están los musulmanes, pero comienzan a tirar misiles. Comienzan a tirar misiles. Y esto viene desde Irán. Irán va a utilizar, te vas a acordar de mí, está utilizando a Hamas, pero va a utilizar a Hezbollah del Líbano también. Te iba a preguntar que Hezbollah va a entrar en eso pronto. Por supuesto. Eso te lo iba a decir. Es que ya desde Yemen los noticieros no dicen esto, pero Yemen ha lanzado ataques contra Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es suní y Arabia Saudita es el gran enemigo de Irán. Ahora, ¿qué es lo que sucede con lo que vemos en televisión? Y yo creo que este es un punto importante que debemos tocar. Porque vemos imágenes de mujeres y niños muertos. En Gaza. En Gaza. Ahora, yo hablé anoche con un amigo que vive en Israel. Y yo sé que el ejército israelí e Israel en la medicina, en la ciencia, ellos son muy avanzados. Yo creo que son lo mejor del mundo, ¿cierto? Entonces ellos han vivido en guerra toda la vida. Ellos tienen algo que es, cuando un terrorista comete un acto, ellos lo buscan. Le responden, pero saben dónde vive, porque lo identifican. Cuando ellos van a los territorios palestinos, ellos desalojan a la gente, a la familia. A los civiles, a los inocentes. Y a la familia del terrorista. También a la familia. Sí, claro, los desalojan y derrumban la casa. La vuelan en pedazos. Esa es una de las tácticas. Ahora, ellos saben que estos líderes de Hamas en Gaza están en medio de la población, pero ellos los identifican. Hace 5 años que hizo el ejército israelí en una situación exactamente igual. Ingresaron tropas israelíes y murieron más de 50 soldados, porque es que entrar a Gaza es meterte a la boca del lobo, porque es una guerra urbana. Entonces ellos han decidido que no lo van a hacer más. Ellos lo que hacen es que mandan un misil, que no es un explosivo, al edificio, y yo creo que la mayoría de tu audiencia y nosotros hemos visto el video de un edificio que se derrumbó. Ya se ha hecho viral. Ellos lanzan un misil que no tiene explosivos, pero ellos le llaman knock on the roof, como el que toca en la terraza, porque les están advirtiendo y los llaman por celular y les dicen, necesitamos que desalojen ese edificio, porque sabemos que en el edificio tienen armas, porque sabemos que en el edificio está el headquarters, está el centro de operaciones de Hamas y lo vamos a derrumbar. Les avisan a la gente. ¿Y cuánto tiempo dan? Les dicen tienen que desalojar, pero el que no se vaya se está arriesgando, pues. Pero de todas maneras ellos ya han, yo digo abatido, yo no digo asesinado, abatido, porque un terrorista se abate. Es así. ¿Cierto? Es así. Entonces derrumbaron el edificio y han estado, ellos sistemáticamente, yo he visto muchas veces cómo va un líder de Hamas en un automóvil y le vuelan el automóvil. Directamente. Y no matan a nadie más. Ahora la pregunta es, estas otras víctimas, cuando vemos, murió esta señora con su hijito, y es doloroso, porque es que siempre las víctimas, es que en la Primera Guerra Mundial los enfrentamientos eran entre el soldado y soldado con una bayoneta. Ahora no, ahora es
la gente, ¿cierto? La población es la que... Los daños colaterales. No colaterales, son los que directamente, porque cuando dices tú no es que mataron, ¿cuántos soldados israelíes han matado? No sé, 5, 6, 3, no sé. Ellos sí están dando de baja a los líderes de Hamás. ¿Cómo lo hacen? Ellos tienen su inteligencia. La pregunta es, esto que muestran los noticieros de estas cadenas de televisión que no quiero nombrar, ¿por qué muestran eso? Porque esa es la gran propaganda. Pero yo sé, ayer habían lanzado, es que Hamás lanza 200 misiles, tú hablabas ahora en otro segmento. Del domo de hierro. Del domo de hierro, sí. ¿cierto? Del Iron Dome. Ellos tienen el domo de hierro que ellos pueden interceptar los misiles, pero Hamás lanza 200 misiles en 30 segundos. De los 200 misiles, por lo menos 10 se van a colar, van a ingresar. Claro. Ahora, ¿dónde van a caer? En la población civil. Y la población civil de Jerusalén es... Lo que pasa es que también tienen los refugios y están bien preparados para eso. Sí, pero los árabes no. Pero, sí. Pero entonces jamás no le importa matar mujeres y niños árabes y palestinos, porque a ellos no les importan los palestinos. Palestinos son carne de cañón, son la punta de lanza, son los que los están utilizando. Bueno, y eso son escudos humanos. Pero son escudos humanos, exactamente. Ahora hay algo que los noticieros no dicen. Y que yo desafío a los periodistas a que vayan a Israel, como yo he ido muchas veces y he hablado con la gente. Muchos de esos misiles, por la falta de tecnología que no la tienen, caen, no salen de Gaza. Los de Gaza, los que lanza Hamás, no salen de Gaza. Se caen en Gaza, explotan en Gaza. Y matan a su propia gente. Y entonces, ¿qué dicen? El ejército israelí. No, el ejército israelí tiene una precisión impresionante en lo que hacen, porque ellos... Algo que me ha llamado la atención, Estados Unidos, yo creo que pues Israel es su mayor aliado en el medio, yo digo en el mundo de pronto. En el mundo, pero yo te iba a decir que estaba leyendo un artículo hoy en USA Today que decía que los demócratas, hay un grupo, un sector demócrata que está presionando al presidente de los Estados Unidos para que le dé el apoyo a Gaza. Hoy llamó Biden a Netanyahu, pero ha estado callado todos estos días. Sí, que... Ahora, una de las cosas ¿Lo llamó en qué tono? O sea, ¿cómo fue la conversación? No se ha dicho. No se ha dicho, simplemente tuvieron una conversación. Pues es que no sé Biden si de pronto sea capaz de hablar. No sé si tenga todavía la capacidad. No sé si de pronto llama a Netanyahu y piensa que está hablando con Kamala Harris. ¿Tú crees eso? Sí, no lo creo. No sé, pero yo no veo a Estados Unidos, de todas maneras tú sabes que esto es institucional. No veo a Estados Unidos apoyando o dándole la espalda a Israel. La verdad no estamos hablando de una política internacional y la política internacional eso se maneja de manera... es el Estado. Es el Estado. No es un individuo. Exactamente. Pero sí han guardado silencio. Lo que sucede es que venimos de un presidente que no solamente mantenía una relación única con Israel, sino que muy amigo de Israel. Se llevó la embajada a Jerusalén. Y se la llevó a Jerusalén, exactamente. Reconoció a Jerusalén como la... Entonces me da tristeza porque, primero, ahora todo el mundo... mis compatriotas colombianos, muchos se han dado cuenta y ahora por la cuestión social pues han cambiado un poco la imagen que tienen de él, pero Álvaro Uribe mientras estuvo combatiendo a las FARC, la población civil de bien estaba contenta. ¿Por qué? Porque es que al criminal lo tienes que llevar a la justicia y si no se entrega a la justicia, ¿qué haces con él? Abatirlo. Abatirlo. Es así. Entonces, ¿qué dijo Netanyahu hoy que ha causado conmoción y la gente está, mejor dicho, sorprendida? Pero este es un primer ministro. Él dijo, no vamos a parar hasta acabar con ellos. ¿Con quiénes? Con el liderazgo de Hamás. Pero sí es que del lado de allá también vino la declaración para que degollaran a los judíos en el territorio israelí. No, y lo hacen. Exacto, ahí tienen una de las publicaciones. Entonces, ¿eso qué es? Compra un cuchillo y degolla al judío que se te atraviesa. Ahora es obvio, tú estás en tu casa y tú vas a defender los intereses de tu familia. Claro. Eso es lo que está haciendo Israel. Pero lo que la gente no sabe es esto. Estos árabes que se están enfrentando al ejército israelí son árabes israelíes. Son árabes israelíes.
Es que el parlamento israelí no se conforma solamente por judíos. No, bueno, ni en Israel viven nada más judíos. No, es que el parlamento israelí tiene árabes cristianos, árabes musulmanes, la mayoría pues obviamente son judíos, y también tiene beduinos, o sea que no es un parlamento en el que digan es que esta gente controla todo, Sí. ni mucho menos las cortes. Entonces no es lo que los medios de comunicación dicen, que unos son muy malos y los otros son muy buenos, o viceversa. Sí, pero ¿crees que el conflicto va a progresar o se va a detener? No, el conflicto no se va a detener. Pero, Yo pero lo que pi- está ocurriendo ahora... No, yo pienso que esto va a durar por lo menos una semana más. Va a durar una semana. Una semana más ¿Y se va a meter, crees que se meta Hezbollah? No ahora. Lo que sucede es que Irán debe estar, y quiero meter esta cuestión política no por burla, pero Irán sabe que ahora la visión de Estados Unidos hacia el conflicto en el Medio Oriente es diferente y que ellos van a tener un espacio y que ellos van a tener cómo poder desarrollar un poco su plan, porque es que los chiitas iraníes, que además la mayoría en Irak también son chiitas, y que Irán tiene una condición con Siria. Y mira que pasa algo, han sido enemigos históricos Rusia, Turquía e Irán, y de repente ahora último están siendo los mejores amigos. Y mira, Una nueva conformación geopolítica. por supuesto, hay una cuestión que tiene que ver con esto de los desalojos. En la Convención de Ginebra dice que una nación o un poder que toma un territorio no puede desalojar a las personas que viven allí, ¿ok? Ni puede comenzar a tomar territorios y hacer uso de ellos. Pero yo le pregunto a la gente, hace unos años Rusia se metió a Crimea, y Crimea era parte de Ucrania. Lo que pasa es que Crimea es el puerto en el Mar Negro donde controla el grifo del gas natural y del petróleo ¿Y que recibe un Europa. desplazamiento? ¿Y alguien ha dicho algo en la Corte Penal Internacional? Sí, Bueno, es que es un conflicto bien complicado. Ojalá puedas venir con más frecuencia para que la Invítame. audiencia. Gracias, Luis Betancourt. Bueno, con esto me despido hasta mañana.